Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y después del parón de la semana pasada vamos a ver un nuevo vídeo de análisis técnicos de las acciones protagonistas de esta semana. Pero antes me gustaría comentar con todos vosotros las sensaciones que tengo respecto al mercado actualmente. Hay, por así decirlo, dos opiniones contrarias. Hay una opinión en la que se piensa que estamos en un momento bueno, por así decirlo, para la bolsa, un momento en el que hemos vivido una pandemia, en que las acciones han bajado muchísimo y que puede que en los siguientes meses, incluso años, los mercados sean totalmente alcistas. Sí que es verdad que se cuenta, aunque acabará todo cayendo, pero no está cerca ese momento. Y luego está la opinión de que nos acercamos a un momento en el que está habiendo una gran dicotomía en cómo están subiendo los mercados y la situación económica actual, y esto puede acabar desembocando en una gran corrección antes o después. Si me tuviera que decantar por alguna de las dos opiniones, sería más bien por la segunda. Sí que es cierto que no espero una caída de las bolsas en 15 días, un mes, pero lo que está claro es que no es normal la recuperación que han tenido ciertas bolsas como la americana con la situación económica que estamos viviendo. Está claro que la pandemia ha pasado factura y es verdad que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero ahorrado y que todos, cuando todo esto pase, estamos deseando gastar dinero, irnos de vacaciones a donde queramos, comprarnos todo lo que nos podemos comprar, ir a cenar todos los días con nuestros amigos y hacer todo eso que no hemos podido hacer durante todo este tiempo. Pero no hay que olvidarse que hay 700.000 personas, creo que era el último dato, de personas en ERTE. Son personas que puede que cuando todo esto acabe pasen de ser ERTES a ser ERE, que se queden en paro, y esa gente, aunque ahora mismo pueda tener algo de dinero ahorrado porque ha ido cobrando y no ha podido tener mucho gasto, puede que el día de mañana ese dinero que tenga ahorrado lo tenga que utilizar para comer o para sobrevivir y no pueda marcharse todos los días de cena con sus amigos, no puede irse de viaje. Sí que es verdad que hay afortunados que no han perdido su puesto de trabajo, siguen manteniendo su capacidad económica anterior y que luego no pierdan el puesto de trabajo, pero va a haber muchos de estos que, si la economía se resiente, acaben también perdiendo el trabajo. La clave estará en saber en qué momento puede que todo esto estalle. La situación actual es una situación, bajo mi opinión, que nos estamos manteniendo en vida enchufados a una máquina. Esa máquina son los bancos centrales que están inyectando dinero, están llegando ayudas a mansalva y son unas ayudas que no sabemos tampoco cómo se van a emplear, no sabemos si se van a emplear de forma efectiva para la economía, si van a llegar a industrias o sectores que de verdad sean importantes. Ya hemos visto algunas ayudas que a ciertas empresas que da que pensar, crean muchas dudas de cómo se va a repartir ese dinero que vaya a llegar de Europa, y va a ser complicado saber cómo actuarán los mercados con los gobiernos con todo ese dinero. Por lo tanto, vivimos en una situación de total incertidumbre. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Vivimos en una situación en que en cualquier momento cualquier noticia que pueda llegar puede derrumbar los mercados de forma especulativa. Podría llegar cualquier noticia de que las vacunas no funcionan, por ejemplo, porque todo el mundo tenemos nuestra opinión y todo el mundo opinamos, pero nadie sabe nada ciencia cierta, y es un momento de muchísima incertidumbre y cualquier noticia podría hacer explotar los mercados, tanto a la baja como al alza. Imaginaros que, igual que puede salir la noticia de que las vacunas no funcionan y que volvemos a empezar de cero, puede llegar una noticia de que las vacunas son totalmente efectivas y esto en 4 o 5 meses se ha acabado y volveremos a la normalidad. Pues sí, podría ser un subidón de los mercados brutal. Entonces es un momento de muchísima incertidumbre, de un momento en el que hay que saber manejar muy bien nuestro capital, el riesgo que queremos afrontar en nuestra cartera, y tener muchísimo cuidado con todas las decisiones que tomamos. Os invito a todos vosotros a que dejéis también vuestro sentimiento sobre el mercado, vuestra opinión en los comentarios, y bueno, pues así entre todos podemos ver cuál es el sentimiento real, no solo el que yo ahora mismo os estoy plasmando. Así que nada, después de esta breve introducción vamos a ver los análisis técnicos de esta semana.
Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. Aquí a la izquierda de la barra, como siempre, podéis ver las acciones que vamos a analizar. Quizás algunos estéis echando de menos las píldoras de inversión de esta semana, pero para los que no lo sepáis, no hayáis visto, ahora ya no las vamos a incluir en el vídeo del fin de semana, sino que vamos a hacer un vídeo exclusivo para cada píldora de inversión de cada semana. Lo publicaremos entre el martes y el miércoles. Esta semana lo hemos publicado el miércoles y os recomiendo a todos que veáis el vídeo porque es bastante interesante. Bueno, vamos a comenzar con Alibaba. Alibaba vemos como los últimos meses ha sido totalmente catastrófico. Desde octubre vemos viviendo caídas continuas. La acción llegó a situarse en torno a los $225, donde intentó rebotar, pero no consiguió superar la resistencia clave que tenía los 265, por lo que ha vuelto a caer. Ayer cerró muy cerquita de los 225, pero cerró por debajo de este soporte, por lo que todo hace, todo hace pensar que pueden continuar las caídas. Y más aún después de ver la noticia de este fin de semana de la multa que le ha impuesto China a Alibaba, por lo que es probable que la próxima semana veamos caídas más fuertes. Para ver dónde se puede encontrar este soporte, vamos a ver el gráfico semanal y vemos como la media móvil de 200 sesiones podría ser el soporte en el que quizás ya ponga fin a toda esta corrección. Vimos este soporte ya en 2018, donde también tuvo una fuerte corrección en los últimos 6 meses del año y al final se quedó muy cerquita de esta media móvil y ya desde ella consiguió recuperar la tendencia alcista. Puede que veamos una situación parecida, puede que quede esta última caída. Esta semana tiene pinta de que puede caer con muchísima fuerza y quizás el soporte podría estar en esta zona para ya sí ver ese último repunte. Hay que pensar que habrá muchos stop loss situados en la zona de $200 y es una buena oportunidad para los insiders ver cómo pierde esta zona, saltan los stop loss por los aires y entran ellos muy cerquita de los $190 para ver ya ese impulso alcista. Mientras no perdiese esta media móvil de 200 sesiones, la tendencia alcista que comenzó en 2016 se mantendría todavía viva. Audas vemos como después de hacer este doble suelo sobre la media móvil de 200 sesiones al final de febrero y a principios de marzo, vemos cómo ha conseguido rebotar, ha conseguido mantenerse de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones. Ahora parece estar aguantando sobre el soporte que tienen los 2,06 y desde esta zona podríamos ver ya un impulso hasta la zona de 2.35 o 2.40, donde se encuentra la siguiente resistencia. Es muy importante para dar continuidad a esta tímida tendencia alcista que consiga mantenerse sobre los 2.40 para ver esa continuidad hasta los 2.80, donde se encontraría la siguiente resistencia importante. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como esta tímida tendencia de la que hablamos viene apoyándose sobre la media móvil de 200 sesiones. Era muy peligroso hace unas semanas, a principios de marzo, cuando nos situábamos sobre la media móvil de 70 sesiones y comentamos en su día que si conseguía perderla podríamos ver un nuevo apoyo sobre la media móvil de 200 sesiones, pero finalmente consiguió apoyarse sobre ella y vemos cómo ha llegado ese esperado rebote. Es importante que esta semana se mantenga al alza de nuevo. El volumen está siendo muy bajito y es el principal culpable de que veamos este movimiento lateral esta semana, que no consiga repuntar con fuerza sobre los 2,06. Pero bueno, vamos a esperar esta semana a ver si consigue entrar de nuevo el volumen y hemos esperado impulso hasta los 2,40. Berkeley venía de perder la media móvil de 70 sesiones. Veíamos desde enero cómo se venía apoyando sobre ella y habíamos visto estas últimas semanas cómo había perdido este soporte y valorábamos la opción de apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones, pero de repente en la sesión del viernes volvió a hacer un movimiento que le gusta mucho a Berkeley. Le vamos a llamar la estrellita fugaz, que es que de repente se revaloriza un 20% y acaba al final de la sesión pues con una subida importante, pero nada comparable con los máximos del día. Esto
Quiere decir, cada vez que sale una pequeña noticia sobre la de Berkeley, parece que la gente se pone ansiosa por comprar acciones de Berkeley y luego al final acaban vendiendo y se acaba desinflando esa noticia. La situación, después de ver esa fuerte subida que quedó, una subida de un 6,65%, es la misma. Sí que es verdad que ahora se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, entró bastante volumen si lo comparamos con el visto de las últimas semanas, pero la situación totalmente sigue siendo la misma. Mientras no consiga superar los 0,47 se mantendrá en el lateral. Sigo viendo la opción de apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver esta semana cómo continúa después de la sesión del viernes, que nos dejó un mal sabor de boca después de ver cómo se desinflaba este movimiento a cierres. Y la sesión del lunes vemos que empieza de nuevo a culear la acción, es probable que acabe cerrando por debajo de la media móvil de 70 sesiones y veamos el movimiento hasta la media de 200. Si consigue mantenerse alcista y vemos cómo continúa este movimiento especulativo al alza, podría marcharse de nuevo hasta los 0,47, aunque creo que va a ser complicado por el momento. Es una acción que últimamente no nos podemos fiar mucho de ella y los movimientos son totalmente especulativos basándose en noticias. Bionano la vimos hace unas cuantas semanas y se encuentra prácticamente en la misma situación. Veíamos cómo se intentaba apoyar sobre la media móvil de 70 sesiones. Ahora la cotización se encuentra por debajo. Parece que la ha perdido la media móvil de 70 como soporte. La ha perdido, la intentó recuperar y ahora mismo la ha vuelto a perder, lo que quiere decir que es posible que volvamos a ver nuevas caídas, aunque es probable que no veamos caídas mucho más fuertes, más allá de los 5,58, donde se encuentran los mínimos que vimos aquí en la sesión del 5 de marzo. Es posible que la cotización decida apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones y ya quizás desde esta zona podamos ver un nuevo impulso alcista. El problema de este tipo de acciones, hay que pensar que vive un fuerte impulso enorme aquí a finales de diciembre y empieza a llamar la atención de los inversores. Algunos no le hacen mucho caso, otros dicen que está ya muy sobrevalorada y deciden no entrar. Vemos cómo corrige, vuelve a subir de nuevo y algunos piensan ya, oh, esto no va a acabar nunca de subir, entro, y entran en esta zona donde vemos como ya la cotización empieza a perder un poco de fuerza y ven ese último impulso en el que ya dicen me voy a hacer totalmente rico. Pero no, lo que pasa en esta situación es que estamos muy cerca de la última subida y ya va a venir la corrección. Lo que estamos viviendo ahora es un momento de desesperación a todos estos inversores que han entrado desde esta zona, que van perdiendo un 40% quizás, o un 50%, muchísimo dinero, y están desesperándose viendo que se desangra poquito a poquito, que es lo peor que se puede ver cómo tu acción, tus inversiones se van poquito a poquito perdiendo dinero día a día y ves cómo no consigue recuperarse. El volumen está totalmente caído y hace pensar que no vas a recuperar tu inversión en tu vida, y quizás cuando estés pensando en vender todas estas acciones sea cuando veas ese impulso. En mi opinión, pienso que mientras se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones podría verse una continuidad a este movimiento que hemos visto a principios de este año, finales del anterior. Pero eso sí, si perdiera la media móvil de 200 sesiones se complicaría muchísimo la situación. Creo que estamos cerca de esa zona de soporte donde todo podría darse la vuelta y quizás sea el momento de esperar un poco antes de dar el partido por perdido. Duro Felguera vive una situación muy parecida a la que comentábamos con Bionano. Vemos como tuvo una revalorización de un 300%, casi, bueno, sin casi desde noviembre hasta marzo, y ahora pues ha llegado el momento de tomarse ese necesario descanso. Veamos cómo la cotización se encontraba ya muy cerca de la zona de sobrecompra, estaba formando una pequeña divergencia ya entre el RSI y la cotización, y tocaba ya esa esperada corrección, una corrección que de momento se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones, que parece estar aguantando el tirón. También el soporte que tenemos en los 0,925
está ayudando, aunque no llegaría a dar por seguro que este va a ser el soporte definitivo a la corrección. La verdad que sí que está aguantando muy bien, pero vemos como no está entrando nada de volumen. Esto significa que esta zona todavía no es interesante para la demanda, que todavía no quiere entrar a estos precios, y es posible que busque ese soporte un poquito más abajo. Vemos cómo empieza a aparecer por aquí la media móvil de 200 sesiones. Sería una zona interesante para ver esa última caída, que sería bastante importante desde la zona actual, pero lo que está claro es que en esta zona no está entrando nada de volumen. Vemos como cuando cayó a los 0,925 sí entró algo, pero no lo suficiente ni para superar la siguiente resistencia, los 1,09. Los soportes, como decimos, serían los 0,75, la media móvil de 200 sesiones, y los 0,925, mientras que la resistencia sería el 1,09. Si volvemos a ver un nuevo impulsos y no consigue superar los 1,09, la situación sería totalmente la misma. Es una resistencia que parece muy importante y actúa anteriormente como soporte, y ahora vemos cómo es nueva resistencia. Hay que dejarla a la cotización que se consolide, y vamos a ver cómo acaba moviéndose las próximas semanas. De Oleo aparentemente sigue imparable. Vemos cómo ha superado la resistencia a los 0,45, una zona que situaba como posible zona de máximo para ver esa corrección. Pero bueno, en la sesión del viernes vimos cómo conseguía superarla y marcaba un nuevo máximo. La verdad que la vela que dejó es de indecisión, es una vela que deja ciertas dudas, y más aún si vemos el gráfico, la divergencia que está dejando entre el precio y el RSI, ya ni hablar del volumen, que nos demuestra que en cada subida el volumen es cada vez menor, lo que hace pensar que la demanda cada vez tiene menos fuerza, y estamos llegando a ese pico en el que veremos esa corrección como la que hemos visto en Bionano, o hemos visto en Duro Felguera en los análisis que acabamos de ver. Lo que podemos esperar ahora es una corrección que lleve a la acción hasta una zona de soporte, desde la que luego sí podrá dar continuidad al alza. Esa zona de soporte podría ser la zona del gap que dejó abierto los 0,338. También se encontraría por esta zona, o quizás antes de ella, con la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte. Considero que es un poco peligroso entrar ahora en de Oleo, ya que podemos ver fuertes caídas, que es totalmente normal y totalmente necesario. Vemos cómo se estuvo moviendo en lateral prácticamente desde julio del año pasado hasta febrero de este año. Ya hemos visto un impulso desde los 0,25 hasta casi los 0,50. Se ha revalorizado un 100% en apenas 2 meses. Entonces es normal que llegue esta corrección, que, como decimos, puede llegar hasta la zona del gap en los 0,338. El Cross la analizaba este jueves en la web, Análisis Técnico Street, y comentaba que era importantísimo superar la zona de 2,65, los anteriores máximos que habíamos visto a principios de marzo, ya que de superarlos abriría la puerta a cerrar este gap que tiene en los 2,80, y si consiguiera superarlos abriría ya la puerta hasta alcanzar la zona de máximos que vivimos en el año 2018. La zona actual es totalmente clave. Vemos cómo en toda esta zona se ha mantenido en un movimiento que podríamos decir lateral, sin una tendencia clara. Así que es verdad que hemos visto en el corto plazo tendencias alcistas, bajistas, alcista otra vez, bajista, lateral, luego alcista, pero a medio y largo plazo no hemos visto una tendencia clara. Si consiguiera superar los 2,65, podría incrementarse con mucha fuerza el impulso y mantenerse sobre los 2,80. Vimos en la sesión del viernes como entró muchísimo volumen. Es una señal muy positiva y de que algo puede estar moviéndose. Vamos a ver esta semana si consigue superar este máximo, forma un máximo creciente, y vemos ese cierre del gap en los 2,80 y consigue mantenerse sobre ellos, y vemos cómo se abre la proyección a alcanzar los máximos que vimos en el año 2018. IAG vemos cómo ha estado bastante renqueante esta semana, no ha conseguido superar la resistencia que tenía los 2,55, los máximos que había encontrado en el mes de marzo, y la cotización se ha dado la vuelta. Ya hemos empezado a ver
nuevas correcciones, el volumen era bajísimo en el impulso, lo que hacía pensar que era muy complicado superar la resistencia. Ahora el objetivo podría ser buscar ese soporte de nuevo en los 2,20, 2,22, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones y ya desde ya ver ese nuevo impulso que consiguiera cerrar el gap que tiene abierto en los 3 euros, como vimos en el mes de diciembre y de enero. Ya la media móvil de 70 sesiones actuó como soporte y es posible que ahora, después de este impulso que hemos visto en el mes de febrero y marzo, intente apoyarse sobre ella para dar ese fuerte avance hasta el objetivo en el gap en los 3 euros. Me gusta realmente lo que ven mis ojos en el gráfico de Jadanet. Ya ha conseguido hacerlo más complicado, que era superar la media móvil de 70 sesiones que veníamos viendo cómo actuaba como resistencia. Lo vimos en enero, lo vimos también en diciembre y ha conseguido superarlo. De hecho, lo hizo con muchísimo volumen, que es lo importante. Aquí vimos cómo se desató una guerra entre la oferta y la demanda y la cotización consiguió mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, por lo que podemos pensar que la demanda ganó esa batalla. Ahora vemos como la cotización intenta apoyarse sobre ella. Vemos como ahora podría actuar como soporte para ver ese nuevo impulso y poner fin ya definitivamente a la corrección que venimos viendo ya desde agosto del pasado año. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como el soporte es clarísimo. Vemos como la cotización se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones. Estuvo unos meses ahí renqueante, se apoyaba o no apoyaba, veíamos la caída hasta la media móvil de 200 sesiones, pero finalmente la media de 70 ha actuado como soporte y ahora podríamos ver ese nuevo impulso. En principio puede que sea bastante tímido, como ya vimos al principio en marzo, va poquito a poquito y luego al final se desató. Es probable que ahora continúa hasta la zona de 8 euros poquito a poquito y luego a partir de esta zona, cuando ya consiga superarla, veamos cómo se incrementa con mucha más fuerza la revalorización. Pero bueno, como comentamos, en el más corto plazo lo ha hecho muy bien, ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones, era lo más importante. Ahora intenta consolidarla como nuevo soporte. Es muy importante que se mantenga sobre ella, porque si no, no habría perdido todo lo que ha ganado y volveríamos a la situación del soporte en los 4,90. Así que vamos a ver esta semana si consigo ver sobre ella y vemos ese nuevo impulso alcista para poner fin a la corrección. Nano Dimension vemos como podría estar también muy cerca de esa zona de soporte. Ya vimos en el mes de marzo cómo se apoyó sobre la media móvil de 200 sesiones, lo que hizo que impulsara con fuerza de nuevo la cotización. Y sí que es verdad que consiguió superar la media móvil de 70, pero como siempre decimos, cuando se supera una resistencia, lo importante es consolidarla y ver si se mantiene sobre ella. Bueno, pues la superó, pero vimos como en la caída no entró volumen de nuevo sobre ella y esto hizo que volviera a perderla. No se mantuvo, no tuvo fuerza suficiente la demanda para mantenerse sobre la media móvil y volvió a caer. Y ahora parece que se dirige de nuevo hacia la media móvil de 200 sesiones, la cual podría actuar de nuevo como soporte. Es importante que en esta zona vuelva a entrar volumen con la demanda. Ya lo vimos en marzo, como se incrementó bastante el volumen, vimos esas fuertes subidas, aunque luego, como vimos, como perdió volumen, pum, volvió a caer. Pues ahora deberíamos ver una situación muy parecida. Hemos visto también como en esta última caída el volumen ha sido mucho más bajo del que vimos en la caída en febrero y marzo, lo que quiere decir que la oferta también está perdiendo fuerza y simplemente está cayendo la cotización porque no encuentra interés en la demanda. Por lo que podríamos pensar que la zona para darse la vuelta podría estar muy cerca. De hecho, si vemos el gráfico semanal, vemos como la media móvil de 70 sesiones ha sido la clave en el soporte de la cotización. Vemos como ha ido apoyándose milimétricamente en el mes de marzo y ahora no habría que descartar un apoyo sobre ella para ver ya ese impulso. Un impulso que, viendo dónde se encuentra la media móvil de 200 sesiones, podría tener el objetivo final de este nuevo impulso sobre ella y así superar los máximos que vimos en febrero de este año. Vamos a ver cómo avanza. Es muy importante que se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones, ya que si la pierde, la caída podría ser brutal, casi hasta los 4 euros. Por lo que vamos a estar muy atentos a ella y vamos a ver si consigue darse la vuelta.
OHL vemos cómo se mantiene en su quiero y no puedo tan típica de esta cotización. Primero intento superar la media móvil de 70 sesiones, no lo conseguía, actuaba como resistencia y de repente, pum, la consigo superar, pero se encuentra con la media móvil de 200 sesiones, la cual vemos como no consigue superar. ¿Por qué? Pues porque el volumen está siendo bajísimo. Entonces, cuando en esta acción no entra volumen, podemos ver movimientos muy fuertes, pero que acaban totalmente desinflándose al final de la sesión. Por lo que vemos que no consigue. Vemos como hay velas que tienen una cola muy larga en la que llega hasta la media móvil de 200 sesiones, pero al final de sesión acaban cayendo. Vimos la sesión del viernes como el cierre intentó superar también la media móvil, pero tampoco consiguió superarla porque el volumen fue de nuevo totalmente bajo. Ahora es probable que veamos un movimiento entre la media móvil de 200 y la media de 70. Se consolida un poquito por aquí en el lateral unas semanas más hasta que vuelva a entrar volumen y ya quizás intente superar esta media móvil de 200 sesiones. Superar esta media móvil significaría intentar poner fin a la caída, a la corrección que venimos, corrección o tendencia bajista más bien, que venimos viendo desde noviembre del pasado año, cuando nos la deseábamos muy felices después de estas fuertes subidas. Aquí se dio la vuelta de nuevo a la cotización y volvimos a ver nuevas caídas totalmente sin freno. Y quizás superando ahora esta media móvil de 200 sesiones podríamos poner fin a este movimiento y ver de nuevo ese impulso hasta los 0,85. Todo esto mientras se mantenga el soporte la media móvil de 70 sesiones, ya que si no conseguimos ver a la cotización sobre este soporte, se activaría de nuevo el posible movimiento hasta la zona del gap que dejó abierto en los 0,54. Vamos a ver si consigue entrar volumen y vemos cómo la cotización se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. Horizon vemos cómo continúa arrastrándose en el gráfico, vemos cómo no consigue levantar cabeza. La sesión del viernes vimos cómo conseguía de nuevo perder el soporte los 3,50. Se abre la puerta a ver un nuevo apoyo sobre la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que creo que fue la semana pasada, en la sesión del lunes, vimos como la cotización caía con muchísima fuerza y conseguía recuperarse a final de sesión y entraba volumen bastante importante respecto a las sesiones anteriores y hacía que pensar que a lo mejor sería esa vela de vuelta que nos indicaría que podríamos ver ese nuevo impulso hasta los 4,40, pero vemos como las siguientes sesiones se volvía a desinflar y la cotización acabó cayendo de nuevo. Ahora es posible que veamos un nuevo movimiento bajista, como decimos, hasta la media móvil de 200 sesiones y quizás desde esta zona ya veamos ese impulso hasta los 4,40. Eso es lo que debería ser, pero si no consigue mantenerse sobre esta media, las caídas podrían ser totalmente estrepitosas. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la caída que comentábamos de la semana pasada llegaba prácticamente hasta la media móvil de 70 sesiones y se daba la vuelta. La verdad que veo complicado que de nuevo vuelva a caer hasta esta zona. Creo que fue esa sesión con mucha volatilidad donde vimos una caída hasta ahí. La ruptura de los stop loss provocó esas fuertes caídas, pero vimos cómo se recuperó hacerlo. Hay que decir que hay mucho interés de la demanda por esta zona. Por ello la idea de que ahora podríamos ver una caída de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones y ver ya ese impulso definitivo al alza para poner fin a esta consolidación que venimos viendo desde principios de este año y ver de nuevo un nuevo impulso alcista. Farmamar ha entrado esta semana en terreno pantanoso. Estamos viendo cómo acaba perdiendo cada soporte que se le pone por delante. Primero fue la media móvil de 70 sesiones, intentó mantenerse sobre él, estuvo unas semanas renqueante, unas sesiones y al final acabó perdiéndolo, se marchó hasta la zona del gap. En el techo ha intentado mantenerse también unas sesiones, pero finalmente lo ha acabado perdiendo y ya la sesión del viernes acabó cerrando totalmente dentro de la zona del gap. Ahora tiene la media móvil de 200 sesiones, que también podría actuar como soporte, pero no hay que descartar que en una sesión veamos este cierre del gap ya a los 89 euros y quizás ya así desde esta zona veamos el final de la corrección y veamos un nuevo impulso alcista. No me gustaría ver un cierre diario por debajo de la
de la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que en el intradía podemos ver, como hemos dicho, esa corrección para cerrar el gap, pero es muy importante que a cierre diario se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo podría actuar como último soporte en el impulso alcista que venimos viendo desde diciembre del pasado año. La fiesta en tubos reunidos podría estar llegando a su fin. Ya estamos viendo esta semana como estamos viendo unas velas de indecisión. Vemos como no consigue superar la resistencia a los 0,515. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Y ya vemos como empezamos a ver sesiones en rojo. Ahora la corrección podría llegar hasta la zona de 0,40. Es una zona que podría actuar como soporte. Ya tuvo como resistencia aquí en septiembre de 2018, y en la zona en abril de 2018 también fue una zona muy importante, y ahora podría volver la cotización hasta ella. La acción de tubos reunidos se ha mantenido durante prácticamente un mes en zona de sobrecompra, y era de esperar que llegara de una vez por todas esta corrección para coger fuerza y ver de nuevo un impulso. Si vemos el gráfico semanal, vemos muy claro este soporte, ya que consiguió superar la media móvil de 200 sesiones, que como habíamos comentado en vídeos anteriores era una resistencia clave. Fue una resistencia que impidió el impulso que vimos entre 2016 y 2017, la cotización, y la cotización a partir de este punto volvió a caer de nuevo, y ahora consigue superarlo. Va a ser clave que ahora la corrección se mantenga sobre él. Ahora mismo se encuentra en los 0,40, justamente por lo que es una zona que es muy probable que vuelva a ella. Se debe mantener sobre ella, ya que si no consigue mantenerse sobre ella, ya vimos lo que pasó en el año 2017 y podríamos volver a ver la misma situación. Pero eso sí, si consigue mantenerse sobre ella y vemos de nuevo un impulso alcista, pintaría muy bien la situación para tubos reunidos. Como comentamos en el último vídeo, se estaría formando una especie de suelo redondeado en toda esta zona. Vemos un suelo redondeado que lleva durando 4 años y que podría culminar en la zona de 1,30. Por lo tanto, el primer paso para confirmar este suelo redondeado viene por mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, en los 0,40, y continuar con el impulso alcista. Y una semana más finalizamos los análisis técnicos con Urbas. La verdad que esta semana se lo ha tenido bien merecido, porque nos ha dado una gran alegría para al final de la semana ver una gran tristeza en la última vela que ha supuesto el cierre semanal. Nos las deseamos muy felices, superando los 0,20, que era la zona que situábamos como resistencia en el movimiento lateral, esta zona de los 2 céntimos. Y de hecho conseguía alcanzar los máximos que veíamos en el impulso de septiembre, pero en la sesión del viernes, cuando llegaba la hora de la verdad, cuando llegaba la hora de mantenerse a cierre semanal por lo menos sobre el techo de los 2 céntimos, volvió a caer estrepitosamente con una caída del 12% para volver a la zona del canal lateral, por lo que se desactiva la idea de esta ruptura del movimiento lateral y volvemos a la misma situación a la que comenzábamos la semana. Nada ha cambiado en el gráfico de Urbas. Para los que ya me sigáis en anteriores vídeos, sabréis que, en mi opinión, hasta que no consiga apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal, no conseguirá romper este movimiento lateral. Sí que es verdad que esta semana he estado un poco acongojado, porque digo, vaya, ya voy a equivocarme otra vez, ya voy a cagarla, porque sí que era probable, porque se estaba manteniendo muy bien al alza sobre los 0,20, y si conseguía superar a cierre semana los 2,3 céntimos iba a continuar sin duda al alza. De hecho, había entrado muy bien el volumen se había mantenido en las 2 sesiones alcistas y pintaba muy bien. Pero en la sesión del viernes vimos de nuevo esa caída que volvió a darme un poco de tranquilidad para mi egoísmo particular de pensar en la estrategia de que se iba a mantener que hasta que no veamos ese apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones no veremos el repunte definitivo. Así que nada, seguimos esperando en Urbas, seguimos
viendo ese movimiento lateral. Esta semana es muy probable que el volumen acabe desinflándose, como ya habíamos visto en los últimos meses, y volvamos a ese movimiento lateral. Sí que es verdad que puede que se apoye sobre la media móvil de 70 sesiones, que ha sido el principal soporte en las últimas caídas, y desde esta zona podremos ver ese movimiento hasta los 0,20, que hay que ver ahora cómo actúa después de ver este jarro de agua fría, ya que si perdiera este soporte podríamos ver unas caídas más importantes hasta los 0,017. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordaros que no han sido recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basándose en un análisis técnico que espero que os sea fácil de entender. Lo intento hacer lo más sencillo posible con indicadores muy fáciles de entender y que a mí me están sirviendo en todos estos años, y que espero que también os ayude a todos vosotros. Recordaros que podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito, podéis seguirnos también en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street, donde publicamos a diario todos estos análisis técnicos. Y también, si os ha gustado el vídeo, podéis darle al like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, para ayudarnos a seguir creciendo y que pueda seguir haciendo vídeos cada fin de semana. Un saludo a todos y que tengáis muy buen día.